Dios les bendiga, queridos hermanos y queridas hermanas de la iglesia Monte Sinaí. Estamos viendo el libro de Éxodo, algo muy interesante. En este capítulo 19, algo muy interesante, ¿verdad? Que aquí a mí en lo personal me llamó mucho la atención y se los voy a compartir, se los quiero compartir. Queridos hermanos y queridas hermanas, el pueblo de Israel había sufrido mucho bajo el yugo de los egipcios y su sentido de identidad había sido definido por esa experiencia terrible. Durante esos 430 años ellos habían experimentado algo terrible como la esclavitud que ellos habían tenido y su identidad estaba totalmente perdida, estaba totalmente deshecha. Sin embargo, vamos viendo, ¿verdad?, en este libro cómo Dios, ¿verdad?, se acuerda de su pueblo después de tanto tiempo y hasta este punto muchos se pueden decir, ¿verdad?, por qué Dios tardó tanto, pero en la soberanía de Dios, Él solo puede saber el por qué. Nosotros simplemente tenemos que aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y que Él sea lo que Él se encargue de lo demás. Amén. Entonces, pero en su gracia, Dios los liberó y los acercó a Él. Ahora los israelitas debían basar su nuevo sentido de identidad y habilidad en su relación con Dios y verse como un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya no eran una nación de esclavos, ya estaban saliendo de esa esclavitud que Faraón y los egipcios y tanto tiempo estuvieron ellos ahí establecidos en esa esclavitud tan terrible que habían perdido hasta su identidad. A medida que nosotros también progresamos en nuestro diario vivir, ¿verdad?, de cómo vivíamos en el mundo, esto se puede aplicar así también para nosotros. Nosotros antes también en Egipto, en el mundo, estábamos esclavizados hacia el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos ha dado una vida y vida en abundancia. Entonces también debemos vernos como un pueblo amado y bendecido por Dios y no como esclavos de nuestras compulsiones y dependencias. Ya no más de eso. Cristo nos ha dado la libertad y ahora en Cristo somos más que vencedores. Amén. Cuando Moisés regresó de la presencia de Dios y le comunicó al pueblo las órdenes que Dios le había dado, el pueblo dio la respuesta correcta. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado, como dice aquí Éxodo 19:8. Sin embargo, realmente esta es una pregunta que debemos hacer. ¿Calcularon realmente el costo de su respuesta antes de darla? Es posible que su rápida respuesta haya sido motivada por su temor y su deseo de apaciguar a su Dios aterrador, y no por la motivación correcta de un amor sincero hacia Él de manera similar a las personas que necesitan en ese tiempo, que en ese tiempo necesitaba el pueblo de Israel y que hoy necesitamos. Muchas veces nos es difícil ser completamente honestos con los demás y hasta con nosotros mismos. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Hermanos, Dios le había dicho a Moisés, desciende al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana. Y queridos hermanos y queridas hermanas, en realidad hoy hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, hoy en día, pero como ministros de su poderosa palabra, lo que nos corresponde a nosotros es enseñarles a vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir una vida santa? Apartada del pecado y guiarlos para que día a día el pueblo viva consagrado. Esa es nuestra responsabilidad, verificar que laven sus ropas y que estén teniendo una transformación a través del alimento espiritual que les estamos dando, que haya una verdadera transformación porque la palabra de Dios transforma y cambia, porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios no es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, sino lo que Dios transmite a través de su poderosa palabra. Amén. Por eso también nosotros como ministros es muy importante que nosotros estemos pegados a la palabra de Dios, para no decir lo que nosotros creemos, para no decir lo que nosotros traemos en nuestro corazón, sino que sea Dios hablando a través de su palabra en exhortación, en consolación y en edificación para hacia su pueblo. Es muy interesante lo siguiente, cuando Dios habla de consagrarlos, cuando Dios habla de consagrarlos hoy y mañana, al referirse en estas palabras, Dios anhelaba que tuvieran una forma estable de vivir para Él y tener una vida consagrada. Tener una vida consagrada. ¿Y qué es eso? Es tener una vida a la cual que aferrarse y perseverar en Él. Hoy tenemos que tener una vida consagrada hacia Él, aferrarnos hacia Él y perseverar en Él. Y esto tendría que ser todos los días, esto tiene que ser todos los días. Sí, para el pueblo de Israel había sido establecido también para el pueblo de Dios hoy en día y para nosotros mismos. Todo esto tiene que ser todos los días. Tenemos que aferrarnos hacia Dios, hacia Cristo y tenemos que perseverar en Él y que lavaran sus ropas. En este punto, queridos hermanos y queridas hermanas que les estoy compartiendo, que se me hizo muy interesante a mí personalmente y por eso se los estoy compartiendo,
y que lavaran sus ropas. ¿A qué se refiere en específico esto? Si lo vemos literalmente, esto es la acción de lavar las prendas de vestir para estar limpios, para poder ver a Dios. Pero ese mandato de Dios era literal. Pero si profundizamos y nos vamos más allá y nos profundizamos en la palabra de Dios y escudriñamos y escarbamos qué es lo que Dios quiere que hagamos todos los días nosotros, nos vamos más allá, podremos entender que esto nos enseña algo muy claro sobre la importancia de la santificación en la relación entre Dios y su pueblo. En ese tiempo, ¿verdad? Esto es lo que Dios quería enseñarle a su pueblo, y hoy también nos quiere enseñar Dios, ¿verdad? Que todo esto es muy importante. Esto es la importancia de la santificación en la relación entre Dios y su pueblo. Hermanos, la santificación implica una separación, una limpieza interior para estar listos y disponibles para Dios. En este sentido, lavar los vestidos simboliza la purificación del corazón y el arrepentimiento de los pecados para acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Esta palabra nos deja una enseñanza muy valiosa para nosotros hoy en día, ya que nos recuerda que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, sino de que necesitamos prepararnos para día a día y santificarnos día a día para estar en su presencia. Aunque ya no necesitamos lavar nuestros vestidos literalmente, sí podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios y arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que lavar nuestro pecado en Cristo. Toda suciedad que traigamos en el corazón, si la entregamos a Cristo, Él la limpia. Purificar cada día nuestra alma al tener una relación con Cristo nos dará la seguridad de que estamos cerca de Él. Lavemos nuestras vestiduras espirituales. Amén. Lávate cada día en Cristo, acércate a Él y confiésale todas tus concupiscencias y pecados. Es muy necesario reconocer nuestra condición, nuestro pecado ante Él, ante Cristo. En la Biblia la limpieza física puede ser simbólica de la limpieza espiritual. El Antiguo Testamento, queridos hermanos, ofrece muchos ejemplos de la necesidad de limpiarnos antes de adorar a Dios. Y un ejemplo puede ser lo que nos habla la palabra de Dios en Génesis 35, del 1 al 5, y si quiere leerlo usted ahí en su hogar, léalo. Pero les voy a leer rápidamente lo que dice la palabra de Dios en Génesis 35, 1 al 5, en dos versiones para que a usted le quede claro lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere revelar a través de su palabra. Amén. Se los voy a leer en una versión y luego después en otra versión, en Reina Valera 1960, y en esta Biblia que se llama Renacer, nueva traducción. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Amén. Esta es la Reina Valera 1960, pero se lo voy a traducir en otra versión más fácil por si usted no lo ha entendido. Dice la palabra de Dios en otra versión, dice: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete ahí, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos. Aquí Dios nos está hablando claro. Purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificará un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que se conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Amén. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob.
Esta palabra nos deja una gran enseñanza, queridos hermanos y queridas hermanas, y nos habla claro, ¿verdad? Y espero que Dios esté hablando a tu vida en este día. Si Dios tiene algo que decirnos, que Dios nos lo diga claramente, pero también ya para cerrar, es muy interesante lo que nos dice Apocalipsis 22, y también lo voy a leer en las dos versiones para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en este día. Amén. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22, 14. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 19. Amén. Dice el versículo 14, dice Apocalipsis 22, 14 al 19, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Habla el Señor Jesucristo, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. El que oye, diga: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esta es la Reina Valera 1960 y se lo voy a leer en otra versión por si usted no lo ha entendido totalmente. Aquí vamos a leerlo para que Dios nos hable claramente y no nos quede ninguna duda. Vamos a buscar Apocalipsis 22, del 14 al 19, rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Dice: benditos son, lo que leí fue la Reina Valera 1960, esta es otra traducción más sencilla. Dice: benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu y la esposa dice: ven. Que todos los que oyen esto digan también: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todo el que oye la palabra de la profecía escrita en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su pueblo santo. Dios les bendiga grandemente este día. Esta es la enseñanza y esto es lo que me llamó mucho la atención, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, no retarda su promesa. Cristo viene pronto, queridos hermanos y queridas hermanas. Y es necesario tener nuestras vestiduras espirituales limpias para podernos ir en el arrebatamiento. O ya nos toque, si nos toca a partir de este mundo, estar listos para cuando Él venga, que seamos levantados junto con Él. Dios les bendiga grandemente. Sigan hacia adelante buscando de Cristo. Amén.